Bueno, hoy es viernes de mesa de análisis, 1629595, como le comentaba hace algunos minutos, usted también puede participar, súmese a nuestra mesa de discusión, ya sea vía telefónica o a nuestra cuenta de Twitter, Alejandra-Pena-. Manuel González, Alan Capetillo, como cada viernes, aquí nos acompañan. Y el tema sin duda, salvo porque el viernes pasado surgió otra cosa que teníamos que terminar de aterrizar, que fue el Día Mundial del Hábitat, a pesar de que el viernes pasado fue la inauguración oficial del proceso electoral 2011-2012. Este viernes nos sentamos a platicar sobre las etapas y darnos un panorama de qué es lo que nos espera para estos próximos 9 meses. Así es, Ale, como bien lo decías, el viernes pasado, el día 7, para ser precisos, se inauguró formalmente por parte del Instituto Federal Electoral el proceso electoral 2011-2012 con la declaratoria, y esto inicia, digamos, las tareas formales de lo que vendría a ser todo el desarrollo del proceso electoral. Recordemos que nosotros, los ciudadanos, normalmente lo que vemos pues es prácticamente la parte, digamos, de las campañas, las precampañas y desde luego el día de la jornada electoral, que es el día cúspide de todo este proceso, pero detrás de él pues están todas las jornadas de capacitación, está todo lo del tema del desarrollo pues de los preparativos que se tienen que realizar para que nosotros el próximo 1 de julio vayamos a las urnas a emitir nuestro sufragio. Y se dice lejos, pero realmente es que es el próximo, O sea, ya sí, claro, estamos son a la 260 vuelta. días. No, y el tiempo no pasa en vano. Ya fueron 6 años, el sexenio prácticamente se nos acabó y pareciera ser que fue hace apenas 6 años que teníamos el tema de la elección presidencial, que si Andrés Manuel López Obrador, Felipe Calderón Hinojosa, Luis Carlos Ugalde era presidente del IFE, había otras reglas electorales y todo esto fue cambiando, fue evolucionando muy rápidamente y hoy tenemos un nuevo escenario con las fuerzas políticas preparándose para la batalla, con unas nuevas reglas electorales, un proceso electoral que esta vez va a ser más corto que el anterior, el del 2006. En particular, si ustedes recordarán, hace 6 años estábamos ya en las precampañas de los partidos, en la interna del Partido Acción Nacional se estaba definiendo en estas fechas, Felipe Calderón estaba ahí compitiendo con Santiago Krill y con Cárdenas, si no mal recuerdo, pero ahora ya tenemos que con las nuevas reglas electorales, el proceso electoral, aunque ya inicia en este momento y la parte operativa del IFE ya se echa a andar y se empiezan a formar los consejos locales, los consejos distritales y luego las mesas directivas de casilla, las campañas propiamente dichas van a empezar hasta diciembre, las precampañas, los procesos internos y las campañas propiamente dichas van a empezar hasta febrero. Por virtud de la reforma constitucional que se hizo en 2007, este es el nuevo calendario electoral que ahora tenemos, con todo lo que ello conlleva. Y bien lo dices, Alan, el tema de las fechas, pero creo que ya el proceso ya está dando de qué hablar, y empezando por el tema de los consejeros. Claro. Definitivamente ya se ha comentado, algunos especialistas en derecho constitucional lo han señalado, que probablemente podamos a lo largo del proceso ver algunas impugnaciones respecto de esta carencia, sobre todo de los actos que se celebren con 6 consejeros y no con los 9 como lo establece la ley. Eso es discutible, digo, eso ya pasó, el tribunal ya se manifestó al respecto y dijo que es válido el hecho de que el Consejo General del Instituto Federal Electoral funcione con 6 personas. Sí, porque ahí no hay el problema es, ahí hay quórum. Ahí el problema es el término de los empates. No, aquí el problema real, digo, siendo, mínimo haber sido estudiosos de la materia como politólogos, es ¿por qué no pudieron estar los otros 3 consejeros? Todos estos tenían palomitas de partidos y no de ciudadanos. Bueno. Entonces, ¿aquí qué estamos hablando? Estamos refiriéndonos a que no se pudo completar esta mesa, no se pudo completar con estos consejeros que en teoría deberían de ser 9, porque nuevamente se quiso imponer desde los partidos políticos a estas personas, el manoseo. Y te deja una realidad que, bueno, todo el mundo lo sabe, pero que luego nos negamos a reconocer. Esta idea de que son consejeros ciudadanos. Sí, pero las reglas son muy claras. Las reglas son muy claras, pero consejero no puedes estar. Eso queda claro, pero finalmente en la negociación se ha visto, y sobre todo en esta negociación de estos 3 últimos consejeros, que finalmente se redujo una cuota de partidos.
donde el PRI quiere 2 consejeros, en atención a que es una mayoría junto con el Verde en la Cámara, mientras que el PRD y el PAN quieren 1 cada una de las 3 fuerzas políticas principales. Y esto es lo que en realidad está detrás, lo que está impidiendo que se nombren a los consejeros. Ya hay 17 nombres desde el año pasado, porque sí, hay que reconocerle, hay que recordar que estos consejeros debieron haberse nombrado hace casi un año. Ya había 17 nombres, se sacó la convocatoria, participaron personas, fueron evaluadas, fueron cualificadas y terminamos con una lista de 17 nombres que llevamos un año queriendo conformar una terna en la que los 3 partidos políticos se pongan de acuerdo para alcanzar el consenso. El tema está, nada más termino, en recordar en recordar lo que pasó con el IFE de 2006, que fue sacado por mayoría del PRI y del PAN, y eso al final al final del proceso electoral, cuando el PRD pues perdió el proceso, fue uno de los elementos que le llevaron a cuestionarse la legitimidad de la elección. Es decir, el consenso por parte de las fuerzas políticas para nombrar a los consejeros es muy importante para legitimar al órgano político, sobre todo cuando ahorita vemos que puede haber una elección que puede ser reñida y cuyo resultado pues también va a dar de qué hablar. Y es que la ciudadanía se preguntará en este momento, bueno, pues ¿quiénes son los que proponen o cómo es el mecanismo? Y en este caso estamos hablando de que es la Junta de Coordinación Política, donde se manejan esta serie de nombres y es donde al final de cuentas se palomea, vamos a decirlo así, la posibilidad de la designación de los personajes que pueden estar siendo electos. Y al final de cuentas, lo que hemos visto, final hay que decirlo, la Junta de Coordinación Política pues son los coordinadores parlamentarios, el grupo de los coordinadores parlamentarios de las fuerzas representadas en el Congreso. Los diputados, los pesos pesados de la Cámara de Diputados. Y también te habla de que no hay una capacidad de negociación entre ellos y también de un mal diseño institucional, porque en otras democracias, en otros casos, lo que normalmente se recurriría ante este tipo de escenarios pues es una insaculación, es decir, a un sorteo entre, entre estos, por ejemplo, 17 nombres, para finalmente dotar al instituto de los 3 consejeros que le faltan. Es decir, ahorita se hace entrampado porque en el momento que no hay consenso, no hay ningún mecanismo para destrabar la toma de la decisión. En otros organismos, en otras latitudes, lo que se usa en este momento de que llegas a un momento donde ya no puedes negociar es buscar un mecanismo para la insaculación o para un sorteo o algún mecanismo que destrabe la toma de la decisión. En México no lo tenemos y eso pues nos deja con un IFE de 6 personas, con todos los riesgos que esto implica, con la sobrecarga de trabajo para las personas que ahí están y la hipotética posibilidad de un empate que un día nos puede meter en alguna decisión trascendental en un problema serio. Y que ya se ha visto, además. En el proceso electoral anterior fue precisamente la serie de acontecimientos que se fueron suscitando que al final de cuentas llegaron a un punto en que el Consejo General tenía que resolver. El momento cúspide, yo creo, el gran clímax que se da en la suma de las decisiones es precisamente cuando Ugalde tiene que frenar el tema de si salir o no salir a ofrecer los resultados, que ese fue como la gran decisión y que todavía incluso está en entredicho si recibió presiones o no, que ha dicho que efectivamente que sí. Y bueno, ¿qué pasaría? Y ahora lo vemos en un proceso electoral que se antoja también, a pesar de que organismos encuestadores ya han empezado, digamos, a marcar ventajas. Igual que hace 6 años. Igual que hace 6 años, pero vamos, o sea, todavía es muy temprano para poder afirmar si efectivamente hay en la ciudadanía estas ventajas que en algunos casos la verdad es que a mí me parecen demasiado exageradas y obviamente pues nada está escrito. Creo que cada proceso electoral que vemos, muchas veces las encuestas quedan muy por debajo de la preferencia de la ciudadanía. No, y a veces parecería un detalle intrascendente que haya 6 o 9 personas, que se respete o no se respete la Constitución, vaya, sería una cosa que parece intrascendente en algunos casos. Pero el problema es que la suma de este tipo de hechos, de este tipo de ilegalidades constitucionales, va configurando un escenario que al final te deja una sociedad polarizada, como pasó en 2006, con un acuerdo político básico roto, donde ya estamos a punto de irnos a una crisis constitucional, donde alguien manda al diablo a las instituciones, donde se polariza la escena pública, no se toman decisiones y nos cargamos 6 años de un mal procedimiento electoral que deriva en una realidad política catastrófica donde pues finalmente perdemos 6 años, ¿no? Yo creo que tiene consecuencias al final. Desde luego, ese es uno de los grandes escenarios que ahora seguramente van a marcar la elección, es decir, el clima que vivimos ahora es mucho más tenso y sobre todo mucho más frustrante para algunos sectores
empezando por el tema de la violencia que vivimos la hoy economía, día, con el tema de la guerra contra el narcotráfico, lo del tema económico, es decir, hay factores que se han ido agravando desafortunadamente y que hoy día enfrentar un proceso electoral en estas condiciones, pues obviamente recrudece más la opinión de la ciudadanía y seguramente vamos a vivir otra vez un proceso netamente polarizado. Creo que muchas personas son de la opinión de que deberíamos ya de empezar a pensar en resolver como en el mismo tránsito de las precampañas el tema de la preferencia y no llegar hasta el último momento para decidir. Y creo que esa es una posición que me parece muy ciudadana, es decir, en pleno ejercicio de lo que nosotros consideramos ciudadanía, ¿no? Que la gente esté informada, que la gente valore desde una óptica muy amplia las diversas propuestas y demás. Pero lo más importante, Alan, creo que, Ale, me parece que hoy día vamos a iniciar un proceso con un clima más enrarecido de lo que fue 2006. O sea, ahora ya el problema no es que haya un peligro para México, el problema es que el peligro ya lo puedes tener afuera de tu casa con un balazo. Claro. Entonces, sí, no se puede dejar de lado además lo que se está viviendo en México para poder no, hablar y tienes del un proceso problema electoral. de una suma de factores que se pueden configurar en la tormenta perfecta, ¿no? Un mal acuerdo político que deriva en la no toma de decisión del Consejo Electoral, que te deriva por ahí en un empate, que se te complica con la situación económica internacional, que si Grecia se cae, que si el dólar sube, el tema de la violencia que tenemos desatada en las calles. Es decir, tienes una serie de factores que son focos potenciales de ingobernabilidad y que pues parece ser que luego no pasa nada, pero pues en México nada pasa hasta que pasa y cuando pasa pues no pasa nada. No ¿verdad? pasa nada, ¿verdad? Manuel. pues nada más cerrar el comentario con lo siguiente, que la gente empiece a buscar información. Estamos ahorita en el previo, digamos, en donde cada partido tiene sus pugnas internas, en donde se van a estar diseminando las primeras propuestas. Creo que es buen tiempo, si la gente ya tiene algún tipo de preferencia, que vaya observando cuáles son los posibles precandidatos, que vaya atendiendo a las propuestas que hacen, porque de esta manera creo que vamos a poder tener una decisión responsable, que al final de cuentas es lo que nos importa, el bienestar, el desarrollo, y creo que al final de cuentas para la ciudadanía es lo más importante. Y bueno, finalmente cerrar con que hay que empezar a darle la bienvenida en la radio y la televisión abierta a 400,000 spots aquí en Aguascalientes, nada más, de los distintos órganos Y recordar que políticos. van a ser muy aburridos porque ya no va a haber campañas negativas. Entonces, pues van a ser una colección de buenos deseos. Y bueno, así cerramos esta hora de información. Gracias por su preferencia. Yo le digo de todo corazón, disfrute su fin de semana, evite los excesos. Yo lo dejo con las breves. Y deportes, lo recuerdo, 14 horas más con Diana Lomelí el próximo lunes. Y usted y yo tenemos una cita en punto de las 20 horas. Que descanse. Porque Ale... Lo dicen mejor. Buenas noches.